Hola, amantes del conocimiento y mentes curiosas. ¿Alguna vez se han preguntado por qué existe una variedad tan asombrosa de vida en nuestro planeta? Desde el insecto más pequeño hasta la ballena más grande, todo está conectado. Hoy vamos a viajar en el tiempo para conocer al hombre que desveló uno de los mayores secretos de la naturaleza, Charles Darwin. Su historia no es solo la de un científico, es una aventura épica, llena de descubrimientos, dudas y una valentía que cambió para siempre nuestra forma de ver el mundo y a nosotros mismos. Charles Robert Darwin nació el 12 de febrero de 1809, en Shrewsbury, Inglaterra. Curiosamente, nació el mismo día que Abraham Lincoln, otro gigante de la historia. Provenía de una familia adinerada y de intelectuales. Su abuelo, Erasmus Darwin, ya había coqueteado con la idea de que las especies podían cambiar con el tiempo. Desde niño, Charles mostró una pasión desbordante por la naturaleza. No era el estudiante más brillante en la escuela tradicional. Prefería coleccionar escarabajos, observar aves y realizar experimentos químicos caseros con su hermano. Su padre, un exitoso médico, estaba un poco preocupado por el futuro de su hijo, a quien llegó a decirle: "No te preocupas más que de cazar los perros y atrapar ratas, y serás una desgracia para ti y para toda tu familia". Siguiendo los deseos de su padre, Darwin fue enviado a la Universidad de Edimburgo para estudiar medicina. Pero, ¡ay! Charles no soportaba la visión de la sangre ni la brutalidad de las cirugías de la época, que se hacían sin anestesia. Las clases le parecían aburridas y prefería pasar el tiempo aprendiendo taxidermia de un esclavo liberado llamado John Edmonstone o discutiendo sobre historia natural. Viendo que la medicina no era lo suyo, su padre le propuso un plan B: convertirse en clérigo rural en la Iglesia de Inglaterra. Esto, en aquel entonces, era una profesión respetable que le dejaría mucho tiempo libre para dedicarse a su verdadera pasión, la historia natural. Así, Darwin se matriculó en la Universidad de Cambridge. Allí, su vida cambió. Conoció al reverendo John Stevens Henslow, un botánico que se convirtió en su mentor y amigo. Henslow vio el potencial en el joven Charles y nutrió su curiosidad científica. También lo introdujo en el mundo de la geología a través de las obras de Charles Lyell, quien proponía que la Tierra era muchísimo más antigua de lo que se pensaba y que había sido moldeada por procesos lentos y graduales a lo largo de millones de años. Esta idea fue absolutamente crucial, ya que proporcionó el lienzo temporal que Darwin necesitaría más tarde para su teoría. El tiempo profundo era la clave, y entonces llegó la oportunidad que definiría su vida. En 1831, Henslow recomendó a Darwin para un puesto sin sueldo, como naturalista, a bordo del HMS Beagle, un barco de la Marina Británica que se preparaba para un viaje de exploración y cartografía alrededor del mundo. El capitán Robert Fitzroy buscaba un caballero de compañía con conocimientos científicos. Tras superar la oposición inicial de su padre, un joven Darwin de tan solo 22 años zarpó en un viaje que estaba previsto para durar 2 años, pero que finalmente se extendió a casi 5. No tenía ni idea de que esa expedición lo transformaría a él y a toda la ciencia para siempre. El viaje del Beagle fue una revelación. Darwin pasó la mayor parte del tiempo en tierra firme, explorando selvas tropicales en Brasil, escalando montañas en los Andes y desenterrando fósiles de mamíferos gigantes extintos en la Patagonia Argentina. Cada nueva especie, cada fósil, cada formación geológica era una pieza de un rompecabezas gigantesco. Se preguntaba: ¿por qué estos animales extintos se parecen tanto a las especies que viven aquí ahora? ¿Por qué las especies de Sudamérica son tan diferentes a las de Europa, incluso en climas similares? Envió miles de especímenes, notas y cartas a Inglaterra, ganándose poco a poco una reputación como un prometedor geólogo y naturalista. El punto de inflexión llegó en 1835, cuando el Beagle arribó a un remoto archipiélago en el Pacífico, las Islas Galápagos. Lo que Darwin observó allí fue la chispa final. Notó que en cada isla las tortugas gigantes tenían caparazones con formas ligeramente diferentes,
Y lo más famoso, los pinzones. Vio que, aunque todos eran claramente pinzones, cada especie insular tenía un pico adaptado a una dieta específica. Algunos tenían picos robustos para romper semillas duras, otros picos finos para capturar insectos y otros picos curvos para alimentarse de cactus. Era como si una especie ancestral de pinzón hubiera llegado a las islas y con el tiempo se hubiera diversificado para llenar todos los nichos ecológicos disponibles. Esta observación fue una bomba en su mente. Podría ser que las especies no fueran fijas, sino que cambiaran, que se adaptaran a su entorno. Darwin regresó a Inglaterra en 1836, ya no como un aficionado, sino como un científico respetado. Se casó con su prima, Emma Wedgwood, y se mudó al campo, a la Down House, donde pasaría el resto de su vida investigando, experimentando y escribiendo. Durante los siguientes 20 años, trabajó en secreto en su gran idea. Leía vorazmente, mantenía correspondencia con científicos de todo el mundo, criaba palomas para estudiar la cría selectiva o selección artificial, y analizaba cada uno de los especímenes y datos de su viaje. Tenía la evidencia, pero le faltaba el mecanismo. ¿Cómo ocurría este cambio? La respuesta le llegó de una fuente inesperada. Un ensayo del economista Thomas Malthus, que argumentaba que las poblaciones humanas crecen más rápido que sus recursos, lo que conduce a una lucha por la supervivencia. ¡Eureka! Darwin se dio cuenta de que esto se aplicaba a toda la naturaleza. En cualquier población, nacen más individuos de los que pueden sobrevivir. Estos individuos presentan variaciones naturales, pequeñas diferencias entre ellos. Aquellos con variaciones que les dan una ventaja en su entorno, un pico ligeramente mejor, un camuflaje más efectivo, tienen más probabilidades de sobrevivir, reproducirse y transmitir esas características ventajosas a su descendencia. A lo largo de generaciones y generaciones, estas ventajas se acumulan, pudiendo dar lugar a nuevas especies. Darwin llamó a este mecanismo selección natural. Aún así, Darwin dudaba en publicar. Sabía que su teoría era revolucionaria y profundamente controvertida. Desafiaba no solo la ciencia de la época, sino también las creencias religiosas profundamente arraigadas sobre la creación y el lugar de la humanidad en el universo. Tenía miedo del escándalo y de la reacción de la sociedad victoriana. Pero en 1858 ocurrió algo que lo empujó a la acción. Recibió una carta de un joven naturalista llamado Alfred Russel Wallace, quien, trabajando de forma independiente en el archipiélago malayo, había llegado exactamente a la misma conclusión. Wallace le pedía a Darwin su opinión y ayuda para publicar. Imagina el shock de Darwin. Tras 20 años de trabajo, otro había descifrado el misterio. En un acto de increíble generosidad y ética científica, los amigos de Darwin, Charles Lyell y Joseph Hooker, presentaron los trabajos de ambos, Darwin y Wallace, en una reunión de la Sociedad Linneana de Londres. Al año siguiente, en 1859, Darwin se apresuró a publicar su obra magna, un resumen de su teoría, sobre el origen de las especies por medio de la selección natural. El libro se agotó el primer día. El mundo nunca volvería a ser el mismo. La reacción fue inmediata y explosiva. Hubo un intenso debate público. Algunos científicos abrazaron la teoría, mientras que otros la ridiculizaron. La Iglesia y muchos sectores de la sociedad la vieron como un ataque directo a la fe y a la dignidad humana. Las caricaturas de la época mostraban a Darwin con cuerpo de mono, pero la lógica y la abrumadora cantidad de evidencia que Darwin presentó eran difíciles de ignorar. Su teoría no solo explicaba la diversidad de la vida, sino que ofrecía un marco unificador para toda la biología. Charles Darwin continuó trabajando incansablemente hasta su muerte en 1882. Publicó muchos otros libros importantes, incluyendo El origen del hombre, donde aplicó su teoría directamente a la evolución humana, un paso que había evitado en su primer libro. A pesar de su revolucionario trabajo, era un hombre tranquilo, humilde y dedicado a su familia. Sufrió de problemas de salud crónicos durante gran parte de su vida,
posiblemente a causa de una enfermedad contraída en su viaje. Fue enterrado con honores en la Abadía de Westminster, junto a otros gigantes de la ciencia como Isaac Newton. El legado de Darwin es inmenso. Su teoría de la evolución por selección natural es la piedra angular de la biología moderna. Nos ha dado las herramientas para entender desde la resistencia de las bacterias a los antibióticos hasta la conservación de las especies en peligro de extinción. Nos enseñó que somos parte de la naturaleza, no sus dueños, y que estamos conectados por un hilo invisible de ascendencia común con todas las formas de vida en este maravilloso planeta. Su historia es un testamento al poder de la observación, la paciencia y el coraje intelectual. Así que la próxima vez que veas un documental sobre la naturaleza o te maravilles ante la diversidad de un jardín, recuerda a Charles Darwin, el hombre que nos regaló una de las ideas más profundas y hermosas de toda la ciencia. Muchas gracias por acompañarme en este viaje. Si te ha gustado, no olvides darle a me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestras próximas aventuras por la historia de la ciencia. Hasta la próxima.